desde Boxes. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes, el podcast hecho por y para aficionados de la Fórmula 1. Como podéis escuchar, pues otra vez Dani se tiene que perder este capítulo, a ver si vuelve para la siguiente cita, que ya es España. Pero los que no se pierden el capítulo son los compañeros que tengo al otro lado de la línea. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues yo reviendo ahora mismo la carrera. A la vez que hablo con vosotros, voy por la vuelta 15. Para que os hagáis una idea. Así que tienes fresquita. Y también está José. Buenas, José, ¿qué tal? Muy buenas. Pues nada, yo aquí de resaca de una carrera un poco... Sí, la verdad es que has definido Fue más épico todo lo que ocurrió antes de la carrera que la has propia definido carrera. Bastante bien la carrera. Pero antes de empezar con el Gran Premio de Azerbaiyán, un par de noticias enfocadas sobre todo al calendario que nos vamos a encontrar en la próxima temporada, bueno, en las próximas temporadas de la Fórmula 1. Por un lado, no sé si lo sabéis, si no lo cuento aquí, que del calendario actual de esta temporada de la Fórmula 1 hay 5 circuitos que no tienen firmado contrato para la próxima temporada. Ya en un podcast anterior, previo, ya hablamos aquí de uno de ellos, es España. Y uno de ellos también es Monza. Y Monza ha sido noticia hoy o ayer porque a falta de firmar el papelito, pues va a seguir en la Fórmula 1 al menos 5 años más. Y en principio, en este transcurso de estos 5 años, va a tener lugar también una reforma que creo, igual hablamos aquí en algún momento de Monza, ¿no? Para modificar instalaciones y también tocar un poco el trazado. Con lo cual, como digo, a falta de firmar el papelito, que no sé cuándo será, pero cuestión de días, va a seguir Monza en el calendario de la Fórmula 1 5 años. Y después, uno que está próximo a volver a la Fórmula 1, porque ya estuvo en su día, es el circuito de Zandvoort en Holanda. Desde la explosión de Max Verstappen, pues se está intentando llevar la Fórmula 1 al país holandés, a los Países Bajos, y bueno, se barajó también el otro circuito que hay en Holanda, ¿no? Donde se corren actualmente pues Superbikes y MotoGP, pero finalmente se descartó y quedó enfocado la cosa para Zandvoort, y parece que va a ser cuestión de días, que en cuestión de 2 semanas se va a dar el visto bueno a que vuelva Zandvoort en 2020, y por otro lado el sacrificado va a ser el Gran Premio de España, con lo cual igual la próxima cita del Mundial en España igual es la última oportunidad que vamos a tener de ver un Gran Premio de España de Fórmula 1 hasta que vuelva en algún momento del futuro, que ahora mismo pues lo veo lejano, porque viendo que pues están peleando por ahí Vietnam, Arabia Saudí, que está muy por la labor de potenciar el país con la Fórmula E, el Dakar, y ahora al parecer también quiere luchar por tener su cita en la Fórmula 1, pues teniendo estos países de esta parte del globo, y después que por ahí sigue en el alero Miami y tal, pues si se cae uno de Europa, hay muchas probabilidades de que no vuelvas, algo que pase aquí un cataclismo. Lo cierto es que Zandvoort, la verdad es que es un circuito algo antiguo, ¿no? De hecho, creo que el diseñador es el mismo que el de Suzuka, del Jarama, y es un circuito, entre comillas, anticuado a lo que ahora mismo conocemos como el estándar Tilke, por así decirlo. Es un circuito estrecho y tal, y habrá que, si dan el visto bueno,
hacerle modificaciones y demás para 2020. De hecho, se habla de que ocupe el mismo slot en el calendario que España, o sea que iría sobre las mismas fechas. Y bueno, yo lo entiendo por la explosión de Max Verstappen, que coincide un poco con la retrospección del mercado español, donde Alonso desaparece y tenemos a Carlos Sainz, pero no es lo mismo que Alonso. Pero claro, contra la explosión de Verstappen, pues en cierta medida lo entiendo. ¿Qué pensáis? Bueno, lo primero es que esto no es que sea una noticia confirmada, ¿no? O sea, parece que va a ser así. Lo de Zandvoort no está confirmado. Lo de Monza, pues, o sea, falta el papelito. Pero, Ya, sí, no, o sea, me estaba refiriendo a lo de Holanda, ¿no? Y a mí, bueno, yo creo que ya lo hablamos no hace mucho, porque creo recordar que ya voy a repetir lo que dije hace no mucho, y es que a mí me daría mucha pena, la verdad, que se perdiese el Gran Premio de España. Pero las cosas como son, entiendo que hay prioridades y que a lo mejor un Gran Premio de Fórmula 1 no es rentable a día de hoy. Con lo cual, pues oye, lo que no es rentable, porque yo qué sé, hay veces que dices, bueno, perder pasta sigue siendo rentable, pues porque es algo que el público lo pide o, pues vamos, que se ve que conviene por muchas razones, no solo las puramente económicas, ¿no? Pero si en este caso se ve que ya ni eso, pues oye, habrá que decirle adiós con la mano, con todo el dolor del corazón. Pero bueno, o sea, a nivel más personal aún, pues realmente todos estos años ha habido Fórmula 1 en España y yo aún no he podido acercarme a un gran premio. Con lo cual, tampoco es que lo vaya a echar de menos en ese sentido, aunque sí que sé que hay gente, por ejemplo, mismo en el grupo nuestro de Telegram, que incluso o sea, ha tenido el placer de acercarse a los propios entrenamientos de la pretemporada, con lo cual imagino que, pues eso, toda la gente, todos los aficionados que le queden más cerca, incluso todos los aficionados, pues que sí que se puedan desplazar, pues va a ser una putada para ellos. pero bueno, la pretemporada La no es pretemporada esa seguirá parte. así, pero vamos, a ver si me entiendes. El que va a los entrenamientos, a poco que pueda, va a las carreras, Sí. ¿no? Y más con esa grada, que la grada Carlos Sainz, que realmente si no te tienes, o sea, si dispones del tiempo y el desplazamiento, por ejemplo, y la estancia, pues ya no te cuesta tanto, o puedes acercarte en el día y marchar, yo qué sé, haciendo cosas de estas, pues no es tan cara ni siquiera la entrada, ¿no? Comparada con otros muchos espectáculos, incluso musicales, ¿no? A día de hoy. La entrada a la grada Carlos Sainz, no recuerdo cuánto era, pero vamos, me pareció hasta barato. También es cierto que porque va subvencionada por el propio, bueno, no sé si va subvencionada por el propio Carlos Sainz, pero vaya, lo que sea, supongo Está que será subvencionada, de el alguna u otra sponsor, forma ¿no? está Sí, subvencionada. claro, será el sponsor o quien sea, pero que hay posibilidades, ¿no? Y que probablemente si en vez de acercarte a Barcelona te vas a otro circuito, pues no vas a tener esa posibilidad. Así que lo siento en ese sentido, pero bueno, a nivel personal tampoco es que me vaya a cambiar mucho la vida para nada, vaya. Y más que, pues eso, el tener el prurito de decir que hay un gran premio de España, pues poco más. Yo en general estoy bastante de acuerdo con Juan. A mí como español me da pena que se pierda el Gran Premio de España, si es que finalmente se pierde, porque ya es una cita histórica del campeonato y porque no deja de ser bueno para el país, que, bueno, es una forma más de publicidad y viene turismo y deja dinero, etcétera, etcétera. Pero bueno, también es verdad que, que a todos los organizadores de carreras o de grandes premios les cuesta una gran inversión, al menos una inversión inicial, que entiendo que en la mayoría de casos se recupera, pero dudo que sea así en todos. Estoy seguro de que hay carreras que son deficitarias. Y bueno, si parece ser que la organización del Gran Premio de España ha perdido el apoyo institucional, pues entiendo que eso es un palo en la rueda importante a la continuidad del Gran Premio. Y bueno, como aficionado a la Fórmula 1, digamos, global, o si no me pongo en mi pellejo, sino que me pongo en el pellejo de un canadiense o un francés o un sueco al que le guste la Fórmula 1, pues posiblemente el Gran Premio de España sea algo que le dé bastante
igual, suele dar carreras relativamente aburridas y cualquier otro circuito, especialmente si es en Europa, a la mayoría de aficionados les va a parecer bien. No sé si este Gran Premio, si este circuito en concreto será mejor o peor que el de Barcelona, o si dará más o menos espectáculo. Entiendo que al final lo que busca Liberty es que haya espectáculo. Si el cambio es a un circuito que va a ser a peor, no tendría mucho sentido. Si el circuito resulta que da carreras súper emocionantes siempre, pues bueno, pues lo que es el común de los aficionados y el balance general para el deporte será positivo. Aún así, a mí me cuesta trabajo imaginarme un calendario de Fórmula 1 sin un Gran Premio de España, ya sea en Barcelona o en Jerez antiguamente o en el Jarama, si nos queremos poner a buscar circuitos. Pero Perdona que te corte un segundín nada más. Sobre todo teniendo en cuenta que hace no mucho teníamos 2 grandes premios en España. sí, El de Europa y el de España. O sea, como aficionado, digamos, iba a decir histórico, no histórico, sino aficionado de los grandes premios históricos. O sea, me gusta más un Gran Premio de Mónaco o un Gran Premio de Silverstone que un Gran Premio de India o de Corea, como entiendo que a la mayoría. Me daría pena no ver un Gran Premio de España porque además es uno de los pesos pesados. Pero bueno, también es verdad que no es solo en la cuerda floja, que está Silverstone, está Hockenheim, está Monza y México, que México ya hay muchísimos rumores de que no va a seguir. Monza parece ser que sí, y Silverstone y Hockenheim a mí me seguiría costando mucho imaginarme un calendario sin Gran Premio de Reino Unido o sin Gran Premio de Alemania. Y eso que de Alemania ya hemos tenido ocasiones en el que o ha fluctuado entre Nürburgring y Hockenheim o creo que, no sé si el año pasado o hace 2 años no hubo Gran Premio de Alemania, ¿no? No sé si Sí, incluso hasta hubo, hace poco. hubo un año reciente en el que se cayó. Bueno, pues igual que pasó con Hockenheim. O hace, no sé si 8 o 10 años que hubo una temporada en la que se canceló el Gran Premio de Spa y no pasó nada. Se cae uno de los circuitos históricos y aquí Y Spa es la hostia, sustituye por otro y comparado ya con está. Barcelona. Por eso digo que, bueno, si ya hemos visto casos en el que no ha habido Gran Premio de Spa, no sería tan raro que no haya Gran Premio de España, aunque sea una pequeña espina en nuestros corazones. Enma, ¿cuánto tiempo estuvo Francia sin Gran Premio? Así a ojo. No sé, no te sé decir, pero 15 años, ¿Tanto? una cosa así. No, Pues eso es mucho, ¿no? 15 no creo, ¿no? Igual sí, pasa A lo, el tiempo a lo tan mejor rápido. 8 o 10, ¿no? No, ya me No sé, pides bueno, demasiado, pero habría entre que 10 buscarlo. y 15. Pues, Ujú. no sabía que Pensaba que menos, no, pero es que, no sé la vamos, Wikipedia. Ya, no, o sea, simplemente estaba ahora diciendo, bueno, pues Francia, joder, o sea, vamos a ver, que esto, el hecho de que desaparezca el Gran Premio de España en 2020 tampoco quiere decir que no lo vayamos a recuperar de aquí a cierta cantidad de tiempo, ¿no? O sea, parece que es normal, ¿no? El hecho de, 10 años, pues eso, lo o de sea, Francia era de, 10 sí, años. de 10 años, o sea, quitando algún gran, o sea, pues eso, quitando los más históricos, Silverstone, Mónaco, no sé si habrá algún otro que esté desde siempre. Y Silverstone creo que también falló algún año. Bueno, no No, sé, Silverstone no falla ningún año, Silverstone. pero vaya, o sea, que tampoco es Pero tan raro en la historia de la Fórmula 1 que haya, pues eso, periodos en el que desaparezca algún gran premio de los tradicionales. sí, pero para volver hay que buscarle, tienes que tener dinero y que te hagan el hueco para poder meterte, porque como digo, Arabia Saudí está dispuesta, por lo que están comentando, a pagar 60 y pico millones cada año por tener un circuito. ¿Y eso lo puede permitirse un Gran Premio de España o lo que sea aquí en Europa? Pues no. O sea, como ya tú comentaste, Juan, en un momento dado de la historia, cuando teníamos la crisis aquí acechando, era una cosa inaudita que en España hubiera 2 citas del Mundial, cuando en Alemania estaban, que iban bastante más bollantes, pues estaban, vamos, deshaciéndose del Gran Premio como pudieran. Y aún están ahí que, vamos, que el Gran Premio de España, de Alemania, perdón, este año, porque Daimler ha puesto pasta, que si no,
no habría Gran Premio de Alemania y seguramente el próximo año no vaya a haber Gran Premio de Alemania porque Daimler ya ha dicho que no va a seguir poniendo pasta, con lo cual, ¿quién va a seguir poniendo dinero? Y al margen de eso, en España se da la circunstancia de que vamos a tener elecciones municipales y todo esto. Y en Liberty quieren tener finiquitado la historia para allá, con lo cual, a ver, esto dependiendo de la administración y tal, si te quieres hipotecar, si no, ya es allá ellos, ¿no? Pero y después la parte de Zandvoort es exclusivamente porque va a llenar el circuito, pues estar más Verstappen, o sea, única y exclusivamente, porque el circuito hay que ver una carrera ahí, ¿no? Porque igual en plano no da, pero después ves la carrera y produce, ¿no? Pero a priori tú ves una carrera, como ya dije, es el mismo que hizo Suzuka o Jarama. Como trazados hay curvas rápidas, son la leche. Pero lo que es adelantar cuesta un riñón y parte del otro. Pues Zandvoort es un poco igual. Encima súmale que es un circuito estrecho. No es un Mónaco, pero es estrechito, ¿eh? Con lo cual, lo que es espectáculo, a falta de ¿Y ver una cómo carrera, está de escapatorias? ¿Con escapatorias a la antigua. asfaltadas, armigonadas No, a la o con antigua. hierba o con Escasas antigua? y Bueno, de arena o de césped. eso me mola, porque no es urbano, o sea, aunque sea estrecho no es urbano, ¿no? No, Que no no es me acuerdo, urbano, no no. recuerdo En si... Holanda urbano no. Está al lado de una playa, como es natural aquí en Holanda. Sí, Por por el una carril parte. bici, ¿no? Seguramente esté por debajo del nivel del mar. Del mar. No es coña. No, por debajo del nivel del mar seguro. No, como está al lado de la playa, pues. Ah, bueno, vale. El caso es que si se van a Zandvoort es exclusivamente por Verstappen que vayan al estadio, que va a favorecer al promotor y a su vez al Liberty porque va a poder sacar pasta de ahí. O sea, con lo cual, y si ahí surgen estas iniciativas de la grada Carlos Sainz, que ya lleva 3 o 4 años surgiendo, es porque hay que hacerla para que vaya la gente, porque si no la hicieran, pues iría menos gente, con lo cual es un poco el ciclo de la vida. Pero es lo que hay, o sea, hay que pelear con países que están dispuestos a pagar una salvajada de dinero. Y en Liberty, en su momento cuando compraron la Fórmula 1, dijeron, sí, tenemos aquí unos circuitos clave que queremos mantener, pero bueno, también queremos esta otra cosa. Y ahora que ya llevan años aquí en el tinglao y ya saben cómo va la cosa, del bote total de dinero que se reparten entre a los equipos, gran parte de ese bote, por no decir más de la mitad, viene de los famosos canon que paga cada circuito, ¿no? O sea que a los equipos, por otra parte, esto también les mola o sea, lo critican y lo alaban por un lado, ¿no? Dependiendo a quién pilles, que cuando una cita paga más de canon, pues a la larga eso les va a repercutir a ellos en más dinero a la larga, ¿no? Porque aumenta el bote global, pues para ellos mejores. En definitiva, que hay que ser consciente de que España ha perdido punch, pero es natural, o sea, hay países que van a estar ahí toda la vida, ¿no? O sea, Gran Bretaña va a estar ahí, va a poder tener sus altos y bajos, pero va a estar ahí toda la vida. Alemania, quiera o no quiera, va a estar toda la vida. Por muy mal que vaya, aunque no tenga pilotos, va a tener fabricante. Después, ¿qué más? Brasil, no tiene ningún piloto ni nada, pero es como decir, está un poco en el ADN, ¿no? Pues Brasil va a estar ahí. Y después hay muchos países que aparecen y desaparecen, pues si aparece el piloto de turno o si aparece algo que llama la atención, ¿no? Y España es uno de esos. O sea, apareció Fernando Alonso, la explosión, más de 100.000 espectadores varios años, se va Bueno, Fernando Alonso. a este respecto no estoy de acuerdo, porque Gran Premio de España hay
yo, o sea, no, desde que yo soy niño, no sé, vamos, desde que yo veía las carreras, bueno, veía, cuando corría el pobre de Emilio de Villota, cuando se clasificaba, ya había Gran Premio de España. De hecho, eran los pocos casi grandes premios que se clasificaba el pobre. O sea, Había. quiero decir, la tradición del Gran Premio de España es, no sé desde cuándo, pero vamos, desde como mínimo desde hace 50 años. Eso como mínimo. Porque son los que tengo yo. Sí, es verdad, pero eran otros tiempos y ahora hay estos. Esos Gran Premios de España no tenían que pelear con un Qatar, un Abu Dhabi, un Arabia Saudí, Efectivamente. ni nada de estos. O sea, Sí, no, pero me refiero a lo que es tradición. O sea, tradición sí que hay, ¿no? Ahí sí que estoy completamente de acuerdo contigo, ¿no? Que, o sea, ahora mismo la competencia va por otro lado, ¿no? Y la basta la tienen en lugares muy extraños, ¿no? Donde realmente lo curioso es que da la sensación de que en muchos de esos países realmente los únicos aficionados son los dirigentes, porque tampoco es que haya mucha gente en los circuitos, a lo mejor es que ni siquiera, o sea, hay, no lo sé, hay tal diferencia, ¿no? Entre los pobres y los ricos, por así decirlo, que claro, los pobres ni se lo pueden permitir y ricos no hay tantos. hombre, No muchos lo de sé. estos es un lavado de imagen del país. O sea, Sí, bueno, luego esa es otra. Esa es otra, efectivamente. ¿No? O sea, por ejemplo, no entra para nada, pero lo del Dakar del año que viene a mí me escandaliza. Pero bueno. Más me escandalizaba a mí América Latina, ¿eh? Más que Arabia Saudí, tío. Es que, a ver, reconozco que el Dakar y ya nos estamos yendo a la Fórmula 1, pero bueno, Sí. reconozco que el Dakar en América Latina ha dado grandes rally, etapas memorables, imágenes espectaculares, un cambio de filosofía para mejor con respecto a la África y un montón de cosas positivas. Pero que el Rally París-Dakar, histórico de Europa y África, y Europa testimonialmente, un rally que siempre se ha corrido en África, pasase de un año para otro, con uno en medio de cancelación, a irse a Sudamérica, a mí me pareció como traicionar Vale, toda la historia del rally. Al menos Arabia Saudí está en África, vale, la península arábiga, pero Pero, ¿sabes? José, es que yo no iba por ahí. Yo iba por el rollo de, como decía Emma, lavado de cara. Sí, Y pero a ver si me entiendes. En Latinoamérica no tienen que lavar la cara. En Arabia Saudí por hay supuesto. mucho que Pero tienen que lavar la cara. Y a mí es lo que me escandaliza en ese sentido de decir, joder. sí, o sea, lo que se paga, lo que se consigue con dinero, pero es evidente. O sea, ya lo mismo significó el Mundial de Rusia, lo mismo va a significar el Mundial de Qatar, lo mismo significó claro, en su día las Olimpiadas de Pekín. si O sea, al final los grandes eventos deportivos están sirviendo para... si nos Sí, pero pusiéramos es que aquí, a ver, se tendrían que caer China, ¿qué más? Dime. ya, es que yo qué sé. Quiero decir, en algún momento. Bueno, es que estamos siendo muy off topic de Dios, si acaso edita y corta. Pero, o sea, tío, es que lo de Arabia Saudí. Es que no se respetan los derechos. O sea, vale, que en China tampoco. O sea, que hay un montón de países donde menos. Pero llegará un momento en que tendrás que decir hasta aquí, ¿no? Sí, que en Arabia Saudí dices, Y Arabia Saudí ya para mí ya es que es lo más de lo más. es aún más en el candelero toda la situación. Pero ya han puesto la fórmula E ahí. Ya, pues por eso. Porque Y ahora es lo que con el tú dices, Dakar. porque ahí se trata de lavar la cara al país y entonces no importa un carallo, o sea, ponemos pasta ahí y tal, no importa un carallo que haya afición o no haya afición, no importa un carallo que aficionados de verdad, como pueden ser los europeos, se queden sin circuitos a los que acudir, porque el que manda es la pasta y es otro rollo. Y lo que no van a hacer es, pues eso, coger y decir, mira, ya que en Europa no hay dinero para sufragar lo que vale esto o lo que están pagando en otros lados, pues los circuitos europeos que paguen menos, pero como mínimo haya, yo qué sé, pues si son 22 carreras, joder, que 13 o 14 fueran, bueno, igual son muchas, porque también está el otro lado del charco, pero vaya, como mínimo 10. Al menos la mitad. Que si claro, o sea, podían hacer 13 o 14 perfectamente en Europa. A ver qué pasa.
Hubo un momento Pero que Eccleston por eso- sobredimensionó el campeonato, que por un lado bien, porque lo sobredimensionó de tal manera que aquello era un cofre de billetes a casco porro, pero claro, mantener eso ahora exige esto, entonces, o sea, exige que a tener que ir a estos países, ir a ceder ante pues estas cosas. Pero es Lo que el que hay. problema ya no es para mí, no es, o sea, si lo ampliamos para ir a esos países, pues bien. Pero es que una vez que está ampliado, que encima, ya, o sea, los países típicos se queden sin él, es que joder, es eso, como mínimo la mitad, ¿no? Que sean en Europa. Por eso mismo, yo pienso que cuando nos han dicho que el posible cambio, el rumor es que se va el Gran Premio de Barcelona y se va a Holanda, entre comillas lo hemos entendido. Al menos se va a Claro. Holanda, ¿sabes? Sigue siendo Europa, Se sigue queda siendo aquí. un país donde hay afición, donde tienen su piloto. Es un poco lo mismo que nos pasó a nosotros con Alonso, ahora ellos lo tienen con Verstappen. Es lógico que quieran organizar un gran premio, que tenga posibilidad de llevar mucho público. Es entendible. Si nos dijesen, se cancela Barcelona, pero es que nos vamos a Islas Mauricio, tú dices, hostia, ¿esto a qué viene? Claro, tal Sí, cual, sí, totalmente de acuerdo con sí, sí. José, sí. Sí, ahí. Sí, lo de. A ver, duele un poquitito y tal, porque es Barcelona, tenemos aquí al lado de casa, aunque no vayamos, pero está al lado de casa y tal. Pero bueno, dentro de lo que cabe, pues sigue siendo Europa y como tú dices, José, pues hay un trasvase de aficionados ahí, ¿no? Pero. Y aparte que los holandeses, al menos desde la aparición de Verstappen y creo que unos años antes también, eran muy presentes en el Gran Premio de Alemania, en el Gran Premio de Inglaterra, cuando se ha organizado Francia, incluso a Monza iban mucho. Quiero decir, se han movido por Europa para ir a ver carreras porque hay mucha afición. Bueno, pues, Lo que oye, pasa es si que están demostrando que hay afición, pues lógico que quieran tener una carrera. Lo que pasa es que no sé si este Gran Premio de Zandvoort, en cierta manera, le puede hacer a la larga daño al de Bélgica, porque como tú decías, en ese Gran Premio de Bélgica iba mucho aficionado de Verstappen y que ahora vaya a tener un Gran Premio en casa, pues dice, pues voy a de casa y el de Spa, pues me quedo. Pero Bélgica no necesita a Holanda para juntar afición. Yo creo que, Bueno. no sé. Haces una porra, o sea, o le dices a todos los aficionados, a ver, te pagamos un viaje a un circuito. ¿A dónde te vas? Te digo yo que Spa, mogollón. Más que a Mónaco, seguro. Bueno, Sí, yo Quiero solo te decir digo que Spa no necesita de los aficionados holandeses para... Hombre, le llenaba un buen cupo de espectadores, que Spa no es que vaya sobrado, siempre tiene la espada de Damocles ahí encima de Joder, pero es la que es eso. cabeza. Spa, tío, ¿cómo va Spa a desaparecer del... Vamos, Pero no sé. ¿por qué no? A ver, vamos a ver. Vale, que sí, que ya La estuvo... propia problemas que Pero es tiene que en casa. vamos a ver, es que es eso, o sea, Liberty, o sea, vamos a ver. Los aficionados a la Fórmula, o sea, si existe la Fórmula 1, entre otras, o sea, como casi cualquier deporte, es porque existen aficionados. Joder, Liberty tiene que ser consciente de eso. Y entonces, vale que es un deporte televisivo más que de ver in situ, pero a la afición no le puedes quitar determinados caramelos. Entonces, yo me imagino que tendrán que tener, o sea, habrá circuito, lo mismo que es decir, es que imagínate que Ferrari se pira, que pasa un poco lo que en el WEC, ¿no? Que ahora mismo solo está, o sea, esto no puede ser así, esto tiene que haber unas escuderías, tiene que haber unos circuitos. Entonces, joder, tendrán que empezar a pensar que no todo es pasta. Y Spa, joder, para mí es de los que tienen que permanecer sí o sí. Sí, yo estoy contigo, pero esta gente tiene que jugar eso con que los equipos quieren ganar más dinero, Liberty quiere ganar más dinero y claro, Spa no va a Sí, pero seguir es que aportando más dinero. va a llegar un momento en que los aficionados van a decir, mira, que te den. Bueno, no lo sé. Bueno, todo esto estoy viendo cómo, joder, lo de Ricciardo marcha atrás. Ay, madre, estoy justo en ese momento. Vamos a dejar aquí Sí, el tema. vámonos a la carrera, venga, vámonos a la carrera. El tema calendario, pero ya lo sabéis, Monza
Va a seguir Bueno, el lo de Monza sí que calendario, es una buena noticia, ¿eh? va a seguir el calendario y España pues tiene los días contados y Zambor está al acecho para entrar, ¿no? De todas formas, no vendas la piel del oso antes de cazarlo, porque la próxima carrera es Barcelona y ya sabemos cómo son aquí las entidades políticas, etcétera, etcétera, y a lo mejor sale aquí ahora el carguito de turno el día antes de la carrera o el día mismo del Gran Premio y dice, hemos renovado para 10 años más porque hemos aprobado una partida presupuestaria que ha aparecido bajo un colchón y, en fin, Hombre, ¿qué puede no, pasar? bueno, ¿No? no sé. Bueno, puede ser, no te digo que no. Y sobre todo que están en periodo electoral, por así decirlo, no descarto, pero lo dudo, ¿eh? Porque no se trata de ahí 1 millón o 2 millones que hay debajo de la alfombra, no. Aquí la única posibilidad que veo de salvar el Gran Premio de España es que venga un inversor privado y diga, venga, va, ¿cuánto necesitáis? Tanto, pues venga, tal. Que es un poco lo que puede salvar el Gran Premio de México, que ahí ya sabemos que el gobierno mexicano ha cortado el, lo que aportaba el Gran Premio para hacer algo del metro o algo así, y esa partida pues no va a ir al Gran Premio, con lo cual pues está la gente, bueno, Carlos Slim, a ver si aporta dinero. Sí, bueno, vamos a ver, porque... Y eso que a mí el Gran Premio, juntar gente, lo que es juntar gente, no hay otra cosa como el Gran Premio de México. Y las carreras, bueno, ha tenido mejores en otros momentos, ¿no? Pero yo creo que es un Gran Premio digno de estar en... Que nadie tiene que envidiar a un Abu Dhabi ni a Spa. O sea, puede estar en el calendario perfectamente, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué tal. Después está Silverstone, que como es como la cuna, pues vamos a ver ahí la tensión entre el autoclub este que lo gestiona y Liberty, a ver en qué demonios acaba. Bueno, pasamos a la carrera y la verdad, más que la carrera, lo entretenido del fin de semana aquí en Azerbaiyán estuvo más en los libres y en la clasificación, porque la carrera, como dijo antes José, un poco ¿no? Y la verdad que empezó muy bien. Empezó tan bien que el día antes yo había visto Endgame. Pero claro, después viendo los primeros libres de Azerbaiyán dije, Buah, esto lo supera, porque Endgame es Ni un ficción, solo pero spoiler con Endgame, ¿eh? Emma, que te conozco. Que yo no Endgame, la vi. Endgame es ficción, pero lo que acabo de ver en los libros 1 de Azerbaiyán es realidad, con lo cual ya roza lo ridículo o lo Pero esperpéntico. no hagas comparaciones que tú te sacas un spoiler sin El, quererlo. el caso, voy al hilo. El caso es que arrancan los primeros libres, sale Leclerc de primeras a hacer unas vueltas y sale también Russell a hacer unas vueltas y en una de estas, en el primer sector, en la primera zona de DRS, ¿no? Creo recordar, pues levanta una tapa de alcantarilla y le destroza el fondo plano, ¿no? Desastre absoluto porque ya no es que te salte una alcantarilla y destroce el coche, es que encima es Williams, con lo cual ya empezaba el vía crucis. ¿Qué pasa? Que a partir de ahí se para todo, de hecho se cancelaron los libres 1, faltando 1 hora o 2 minutos, bandera roja y no se no se volvió a reemprender la marcha en los libres 1, libres cancelados. Y por otra parte, cuando remolcan el coche de Russell con la grúa y tal, era un camión de estos donde meten el coche y aparte tienen el brazo grúa, ¿no? Y con tan mala suerte que en el transcurso de llevar el coche a pit lane, el camión con el brazo grúa toca contra uno de estos puentes clásicos de los circuitos para poner publicidad y aparte para servir para trasvase de los espectadores de un lado a otro lado de la pista, con tan mala suerte que rompe el manguito del líquido hidráulico y baña el coche de Russell en un bonito aceite o los demonios que sea ese líquido hidráulico. Con lo cual ya la imagen es un poco hiriente. Me recuerda un poco a aquella del McLaren Honda en Barcelona cuando lo levantaron y aquello era un riachuelo de líquido. Y bueno, ahí acabaron un poco
el esperpento de los libres 1. Después ver a los operarios saltando encima de las tapas de alcantarilla para dar seguridad de que aquello no se levantaba. Bueno, la verdad que el fin de semana empezaba con eso, ¿no? O sea, con esa imagen ya que supera la ficción. Y eso, a su parte, provocó que claro, no se pudiera rodar y pudo tener su efecto después en la carrera. Y después también, como nota a destacar, la clasificación. Una clasificación, yo creo que debe ser de las clasificaciones en seco, seguramente, igual es de las más largas de la historia, en seco, vamos, de la década seguro, ¿no? Porque empezaba a las 3 y hasta las 5, una cosa así, pues no sabíamos quién hizo la pole, ¿no? Debido a que hubo dos periodos de bandera roja, justamente en la zona estrecha del circuito, ¿no? En la subida esta al castillo, pues ahí se pegaron el piñazo Kubica en la Q1 y después Leclerc en la Q2. Una clasificación marcada por esos hechos, sobre todo Leclerc, porque al igual que pasó en Bahrein, estaba haciendo muy buenos tiempos en libres y también en clasificación, hasta que llegó la Q2 y dejó aparcado el coche contra el muro ahí en esa zona del circuito. Finalmente la pole se la llevó un Bottas, que volvió a ser el Bottas de Australia. Segundo Hamilton, que se quedó relativamente cerca. Tercero fue Vettel. Cuarto Verstappen. Quinto Pérez. Sexto Kvyat. Séptimo Norris. Octavo Giovinazzi. Noveno Raikkonen. Ahora comentaré algo de Raikkonen. Después Leclerc, que como digo, se quedó en la Q2, pero como hizo el tiempo suficiente para clasificarse a la Q3, pues eso le permitió quedar entre los 10 primeros. Después de Leclerc, Carlos Sainz, que no pudo pasar de la Q2. Ahí tuvo un problema con un Haas, ¿no? Justo cuando intentaba marcar vuelta rápida, pues un Haas se salió con bandera amarilla y tuvo que aflojar y no le permitió mejorar el tiempo para pasar a la Q3. Después de Sainz, Ricardo, Albon, Magnussen, Gasly, Stroll, Grosjean, Hülkenberg, Russell y Kubica. Aquí destacar que, como decía antes, Raikkonen, que en principio fue noveno, lo descalificaron de la clasificación porque las pruebas estas, después de la misma, el alerón delantero, una parte flexaba más de lo permitido y desclasificado, y como tuvieron que cambiar a una especificación de alerón anterior, con lo cual rompían el parque cerrado, a salir del pit lane. Después, por otra parte, Gasly, también sanción. Por un lado, tuvo una sanción porque se perdió, o sea, ignoró la orden del pesado en los segundos libres, y por otra parte también lo excluyeron de la clasificación por infringir el flujo del combustible durante la clasificación, con lo cual a empezar desde pit lane. Después Giovinazzi también penalización de 10 posiciones por estrenar un nuevo elemento de la unidad de potencia. El famoso elemento este que hablamos en el anterior podcast de China, derivado del problema de Leclerc, pues sí, era también una cuestión de hardware y hubo que cambiarlo 10 posiciones para Giovinazzi. Y después Kubica, que también tuvo que empezar desde el pit lane porque cambió unas partes después de clasificación, con lo cual rompió el parque cerrado y a empezar desde el pit lane. Ese es un poco la crónica de la clasificación. Lo de Kubica sería por el piñazo, ¿no? Que se pegó. Claro. Debido al piñazo en la Q1, pues dijeron, pues mira, hay que tener el coche, da igual como sea, hay que romper. Iba a salir último de todas maneras, con lo cual, ¿qué más me da salir del pit lane o como sea, ¿no? Y aquí quizás lo a destacar es Leclerc,
que tenía visos de luchar por la pole y se quedaba ahí, bueno, con ese accidente, pues en la posibilidad de luchar la pole, obligado a salir con un juego de neumáticos, un compuesto de neumáticos alternativo a lo que iba a hacer el resto de la parrilla de los primeros. Y bueno, y por otra parte, Mercedes, que sigue un poco en esa línea de dominante, que está haciendo historia, porque es la temporada más dominante de Mercedes de siempre y de la historia de la Fórmula 1, porque nadie ha hecho 4 dobles consecutivos. Y esto empezaron desde clasificación. Sí. Nada, con respecto a así las polémicas más gordas, a mí casi me parece peor lo que pasó con la grúa en los libres que lo de la tapa de alcantarilla, porque al parecer fue porque realmente falló el sistema que habían, o sea, creo que no eran soldaduras, sino que estaban como a base de pernos o algo así, como las sujetaban, y por lo que fuera falló ese sistema, con lo cual pues dices, bueno, no es que no se revisara, es decir, no es que hubiese así como dejadez, pero lo que sí que me parece un poco más grave es que quien haya hecho el estudio de cómo sacar un coche, porque además seguro que han tenido que hacer 50, teniendo en cuenta que es un circuito urbano, es decir, habrá que decir, en cualquier punto del circuito, ¿qué ocurre si se queda un coche y hay que sacarlo rápido? ¿Por dónde ir, no? O sea, eso seguro que se lo tienen sabido de memoria. Y que no tuvieran en cuenta que una grúa cargando con un coche no pasa por debajo de uno de los puentes, me parece, o sea, eso sí que me parece que es un poco más Sí. grave, ¿no? Pero de todas formas, los Massas han dejado mucho que desear aquí en Azerbaiyán. No sé si eran expertos, menos expertos, más expertos, pero han dejado imágenes, porque aparte esto de la Fórmula 1, no sé si habéis visto otra imagen de la Fórmula 2, donde remolcando un coche, uno tropieza en la rueda trasera que va adelante, tropieza y ya os podéis imaginar, tropieza, cae de morros y pasa el coche por encima de él, y al otro lado en el otro eje, al otro lado, pues no sé si que uno provocó al otro, pero también se autoatropella. O sea, Pero atropellaron a una persona. sí, ahora tú busca por ahí Fórmula 2 aquí en Azerbaiyán, o sea, con el coche parado, ya digo, están remolcándolo y tal, con tan mala suerte de que tropezaron y moviendo las ruedas traseras ahora no recuerdo bien, con las delanteras, las ruedas, pues tropezaron y entraron en el juego de la rueda. Les pasó por encima, que tampoco es que rompieron piernas ni nada. A ver, nada de eso. Pero, o sea, digamos que es un error, digamos, por la poca experiencia, ¿no? Sí, que por eso digo que... pueden tener. Y aparte... Pero bueno, la inexperiencia es... O sea, no sé, o los traen de otros sitios tú que en igual Mónaco, es lo que deberían haber hecho. Tú en Mónaco... Claro, pero es que la experiencia que tienen en Mónaco, macho... Ya, pero esto es el campeonato del mundo de Fórmula 1, no es aquí el Rally Tres Lagos. Pero yo que sé, la inexperiencia es inexperiencia. Pero y se producen errores que muchos no son previsibles. Pero es que lo del puente sí que es previsible. Es decir, eso es algo que tienes que tener claramente. Yo qué sé, tío, yo no sé, en arquitectura, cuando tú estableces cuál es el recorrido de evacuación de incendios, por ejemplo, es que lo tienes que tener todo controlado. Sí, eso tienes es... que estar seguro ahí de estoy que... contigo, ahí 100% que... Esto bueno, es un error humano, le pasó a ellos, pero como me puede pasar a mí, es una caída tonta y tal, ¿no? O sea, vale. Claro. Que empiezas a acumular imágenes del fin de semana y pues hace bulto, ¿no? Pero lo del puente, que como dices tú es un poco, no sé, estándares, ¿no? Que... Claro, es decir, es que no puede haber, o sea, ¿cuánto mide la grúa con el coche encima? Tanto, pues cualquier puente tiene que tener como mínimo más, o sea, e incluso si me apuras deberían hacer pruebas y comprobar que si después efectivamente... creo recordar que no volvieron a utilizar ese camión grúa, ya directamente con el tractor grúa, en todos los casos que hubo incidencia, tanto en Fórmula 2 como en Fórmula 1.
El caso es que fueron Además, lentos. el ¿no? pórtico con el que chocó la grúa era un pórtico de publicidad, ¿no? Sí. Sí, O sí, sea, que estos de publicidad, sí. perfectamente... Eso sí que... Porque, mira, si en Mónaco te pasa y choca contra uno de los puentes que, yo qué sé, o contra la entrada del túnel o una cosa así, que no pasa porque es un túnel por el que circulan vehículos y camiones, entonces tiene altura, pero bueno, te choca contra un elemento urbano que es de la propia ciudad y dices, bueno, pues mira, no he caído en que la grúa no cabía por debajo de este elemento, pero si te choca con un pórtico de publicidad que has puesto tú ahí, con más motivo deberías de tener esos pórticos medidos a la altura mínima que deben de dejar para permitir una evaluación, o sea, una evacuación. Sí, sí, hay un defecto tremendo, ¿no? Y aparte con lo de Williams, imagino que, al igual que pasó con Haas en Malasia, imagino que Williams exigirá una indemnización por lo ocurrido aquí, que imagino que no sé cuándo les llegará, pero en algún momento le darán el dinero porque esto no ha sido su culpa. O sea, vale que ha sido un defecto, que se ha roto el perno, como decía Juan, ahora mismo no sé. Sé que la palanca con la tuerca, eso sí que se veía en las imágenes, ¿no? Pero ahí falló algo y el que se tragó todo el tinglao ha sido Williams, ¿no? Que justamente no van muy bollantes. Y que se puede haber montado una gorda, ¿eh? Y afortunadamente solo pasó eso, porque a Russell ningún problema, únicamente Si destrozos no venía materiales. ningún coche detrás ni cosas raras así. O sea, Imagínate que se sale puede haber montado volando o una... cualquier salvajada de estas y la historia podía ser bien, bien diferente. Pero en general, ya sabemos que Charlie Whiting falleció en Australia y que tenemos a Michael Masi y tal, pero están un poco más precavidos de lo normal. No sé si con Whiting aquí vivo pasaría de lo de la tapa, porque ya ha pasado en otras épocas y está en duelo, con lo cual sí, seguramente pasaría igual, pero igual lo de la grúa no, yo qué sé, no sé. El caso es que están muy precavidos y sobre todo en las banderas rojas de Kubica y de Leclerc, pues todo limpito, vamos a poner las protecciones No, Tech pero es que Pro. ahí también era lógico, porque date cuenta que fueron dos hostias en el mismo sitio, Ya, pero había que un de hecho fue lo que momento, nos hizo pensar, por fin hay algún tortazo aquí, entre comillas, el por fin, pero ¿no? Porque hubo un momento que estaban barriendo la pista que parece que la estaban puliendo. Que yo entiendo que hay que sacar fibras de carbono y todas estas, ¿no? Pero hubo un movimiento que esa zona estaban barriendo tanto que parecía que ya estaban puliendo, ¿no? O sea, vamos a ver. bueno, más vale que pequen por Bueno, exceso y no por defecto. también. Conste que, bueno, yo de Kubica prefiero no comentar, pero del de Leclerc, ahí sí que me decepcionó mucho, ¿eh? Sobre todo, no tanto por haberse dado la hostia, sino por haberse dado la hostia en la Q2 cuando no hacía falta. O sea, yo que se tomen riesgos y que se quiera quedar por delante del compañero en la Q3 me parece lo suyo. Pero que en la Q2 se arriesgase de esa manera es que no le vi ningún sentido. O sea, eso sí que me pareció un error de inexperiencia, no voy a decir de novato porque no lo es. Este es su segundo año en la Fórmula 1, pero vamos, que me decepcionó bastante Pero la en ese situación sentido. pudo ser peor porque Vettel estuvo a punto también de quedarse ahí en el sitio, también en esa zona. Estuvo a punto de... porque llegó a tocar con, creo que la rueda trasera, y estuvo a punto de quedarse ahí. O sea que a Ferrari, dentro de lo que cabe, pasó a Vettel. Pero tranquilamente se pudieron empotrar los dos ahí. Y en la Q2. No en la Q3, ni luchando por la pole, ni les iba la Bueno, vida es en que ello. en la Q, o sea, yo entiendo, ¿no? Que quieran quedar delante y todo esto en la Q1, en la Q2 y en la Q3, pero vamos, con llegar a la Q3 ya está. Sí, sí, no, si pasar a la Q3, plantear el juego Ya de una vez en la neumáticos con el que Q3 va a ya, pues salir venga. y ya está. Pero ahí Leclerc se encendió y pagó, yo creo que pagó bastante alto el
el error, ¿no? Porque después en la carrera yo creo que este error en clasificación le condicionó buena parte de sus opciones a la misma, ¿no? Porque como decimos, nos tocó una carrera de Azerbaiyán eh, como la primera inaugural sin safety car ni nada, pues son unas carreras aquí en Azerbaiyán pues muy pastelosas, ¿no? No pasó nada, casi nada, con lo cual si no sales en tu puesto lógico, pues salir victorioso de eso pues es más difícil. Si la carrera fuera con safety car y tal, como en las dos ocasiones anteriores, pues igual Leclerc ahora mismo estaríamos contando que igual ganó. Pero pues no, tuvimos una carrera de esas de Azerbaiyán donde no pasó nada. Pues como decimos, no salió ni el safety car y hubo un periodo de virtual safety car porque les dio la gana meter el periodo de virtual safety car, porque tampoco creo yo que el momento en que Gasly se retira diera para periodo de virtual safety car. Que por cierto, al respecto de Gasly, y retomando la clasificación, ahora vamos a la carrera, a mí me llamó la atención que Gasly ya sabíamos que iba a penalizar por el tema del pesaje en segundos libres, y aquí en Azerbaiyán el rebufo en la línea, en la recta de meta, aportaba bastante. Y a mí me extrañó que Gasly o sea, se dejó ir en la Q2, no pasó a la Q3 y Verstappen se quedó sin el intento de que Gasly le ayudara con el rebufo ni nada. Que esto hay que hablarlo, también el rebufo requiere su trabajo y tal, pero pudiéndote aportar 3 décimos o una cosa así y único que consumía Gasly era kilómetros de su motor, nada más, porque iba a salir del pit lane sí o sí. Me sorprende que Red Bull no dijera, oye Gasly, pasa a la Q3 y después intentas ayudar a Verstappen. Lo ayudas, aunque sea 10 milésimas, genial. Lo intentamos, pero es que ni lo intentaron. Directamente, Gasly se quedó en la Q2 y adiós muy buenas. Yo no sé si, imagino que el ahorro de kilómetros en su unidad de potencia, pues Pero no le estrenaban. les convencía. Sí, lo estrenaban, pero bueno, quieren ahorrar. Imagino que esa es la Dos explicación. vueltas. Imagino que esa es la explicación. Pero bueno, el caso es que a mí me llamó la atención eso de que Gasly, que no tenía nada que perder, pues intenta ayudar a Verstappen. No, porque Verstappen tampoco es que se quedara, vale, sí, se quedó lejos del tiempo de Bottas y tal, ¿no? Pero se quedó relativamente cerca de Vettel. Igual con ese rebufo, pues hubiera hecho pupa a Vettel. Porque los Mercedes estuvieron en otro mundo, ¿no? Porque aparte en la Q3 tanto Bottas como Hamilton supieron ahí lidiar con el rebufo y salieron victoriosos, y Vettel se enfrentó a la vuelta rápida de la Q3 sin rebufo ni nada porque fue el primero del pelotón. O sea que ahí Ferrari, la verdad es que Ferrari en la comparación directa con Mercedes le están dando en todos lados. En los pilotos, en la gestión del equipo, en la gestión de sus pilotos, es que en todos los lados sale perdiendo Ferrari en la comparación directa con Mercedes. No sé si estás de acuerdo con esta impresión que tengo yo. Sí, en general yo lo que no me parece una razón lógica, lo de ahorrar motor, teniendo en cuenta pues eso, que realmente estamos hablando de 2 vueltas, o sea, la de formación y otra, o sea, no le veo sentido a dejar de hacerlo por eso. Entiendo que no sé si fue esa la razón que dieron, o si igual no dieron ninguna razón, pero vamos, no creo que fuese eso. O sea, la razón de fondo no creo que fuese eso. Tampoco me explico cuál puede ser. Y desde luego entiendo también que es un error, en todo caso, de Red Bull. Igual Verstappen no quiso, no lo sé, bueno, no quiero ni, o sea, pero quiero decir, no creo que sea decisión de los pilotos. Eso entiendo que es decisión del equipo. O al menos, desde luego, de quien no es decisión era de Gasly. Bueno, quedaremos con la duda. El caso es que Y luego lo único de Mercedes, pues que otra vez lo de siempre, ¿no? O sea, cuando parece que Mercedes está por delante, pues resulta que no. bueno, aquí no fue tanto como Bahrein, ¿eh? La verdad es que aquí y esto ya empieza a ser una tendencia y lo de Bahrein empieza a ser un oasis, ¿no? O sea,
nos quedaría ver ahí Leclerc y tal, ¿no? Pero no fue lo de Bahrein. Desde luego no fue lo de Bahrein, donde Leclerc dominó claramente todo el fin de semana hasta el fallo de fiabilidad. Aquí, pues no. O sea, digo, nos falta ver, ¿no?, cómo acabaría la cosa, pero los Mercedes, tanto Bottas como Hamilton, tenían chicha, tanto en clasificación como en ritmo de carrera tenían chichilla. Que Leclerc también, sí, pero por el error, la estrategia cambiada y tal, pues al final, pues no iba como Bahrein, que iba sobrado. Se podía bajar y con una mano fuera del cockpit y hacía tiempazos, ¿no? En la carrera, pues, como decía antes, no pasó gran cosa. No sé si queréis comentar algo de la misma. La salida fue una salida limpia. Si acaso comentar que Pérez adelantó en la salida a Verstappen, ¿no? Sí. De primeras. Un Pérez que, teniendo el coche que tiene en este momento dado del campeonato, pues consiguió clasificar quinto. Adelantar a Verstappen en la carrera. Después se vio superado, ¿no? Pero, o sea, viendo el resultado final, la verdad es que hizo buena carrera Pérez y un poco se empieza a ver ya lo que se presuponía en Racing Point, ¿no? Que iba a marcar los puntos y que Stroll, pues, que sí, está marcando sus puntitos, no te digo que no, pero la cabeza visible del equipo iba a ser Pérez y un poco se empieza a ver eso. Y por otra parte Leclerc, que de primera sufría porque aquí los neumáticos costaba calentarlos y más si sales con uno más duro que el resto, ¿no? Con lo cual de primera le costó a Leclerc, pero en cuanto calentó los neumáticos y pilló el ritmo, pues empezó a adelantar a los pilotos que tenía por delante, ¿no? Recuerda que salía octavo, ¿no? Si no voy mal. Y empezó a adelantar a Pérez, Verstappen, y justo cuando estaba en posición de iba a adelantar, camino de adelantar a Vettel, pues fue cuando Ferrari metió a Vettel en el pit lane para hacer la primera parada. Y como decía, pues Leclerc iba a estrategia cambiada, ¿no? Cuando todo el resto pilotos que le rodeaban, Bottas, Hamilton, Vettel, Verstappen, Pérez, Sainz, Norris, etcétera, etcétera, iban con el más blando para pasar al medio, pues él iba al revés, medio para en principio pasar al blando, ¿no? Era un poco porque el compuesto más duro pues apenas quedó ahí de mera anécdota. Y Ferrari con Leclerc, viendo cómo fue la carrera, pues lo alargó bastante su primera parada, ¿no? Hasta la vuelta 34, de manera un poco para propiciar, juntar el paquete para ver si, por un lado, si Vettel se juntaba más con Bottas y Hamilton y a ver, pues, si sonaba la flauta, ¿no? Y por otra parte, para que el propio Leclerc tuviera menos vueltas que hacer con el compuesto más blando. Pero al final Leclerc pues, se vio perjudicado por todo esto, ¿no? Porque al alargar su primera parada, tanto Bottas como Hamilton, como Vettel, como Verstappen le recortaron buena parte de la diferencia ganada previamente y Leclerc se tuvo que conformar con un cuarto puesto que, bueno, dentro de lo que cabe, Ferrari supo, entre comillas, reaccionar. Lo metieron para hacer una nueva parada y marcar la vuelta rápida que consiguió, al menos dentro del positivo de la carrera, el puntito hay que dárselo a Ferrari porque en esta carrera al menos pues fueron por el punto de la vuelta rápida. Al menos eso, ¿no? Porque si no llega a ser eso, apaga y vamos. Y después, tanto Bottas como Hamilton se lucharon la victoria. Hamilton lo intentó. Hubo un momento que achuchó a Bottas hasta creo que más o menos el punto donde Gasly abandonó y salió el piloto de Virtual Safety Car y ahí pues entre unos que se les vino un poco el neumático, se les enfrió, por ejemplo Verstappen, y otros como Hamilton, que en el delta para estar en el Virtual pues se les escaparon unos segundos preciosos. Pues ahí al final Bottas consiguió
una victoria merecida, la verdad, porque hizo pole y no cometió ningún fallo. Hamilton fue segundo, Vettel tercero, que la verdad pues sabe a poco, porque ni por la parte de arriba ni por la parte de abajo, pues un tercero que vale, es un tercero, pero que ahora mismo sirve de bien poco porque la diferencia con los Mercedes es bastante abultada. Cuarto Verstappen, después Leclerc, Pérez, Sainz, que puntuaba por primera vez, Norris a continuación. La verdad es que hay hubo un poco ahí de estrategias mezcladas entre Sainz y Norris, ¿no? Porque Sainz consiguió adelantar de primeras en la primera parte de carrera tanto a Norris como a Pérez, ¿no? Si no recuerdo más, meten a Norris primero, después entra Pérez y le hacen un undercut ambos a Sainz, con lo cual Sainz tenía que volver a adelantar a ambos para volver a la situación inicial. No lo consiguen porque Pérez aguantó. El equipo le dice a Sainz y a Norris que ahorrad neumáticos para achuchar a Pérez hacia final de carrera. Pérez aguanta al final y el equipo decide meter a Norris para ver, con un neumático más blando, para ver si el ritmo lo meten en periodo de virtual safety car, con lo cual la parada le sale un poquito más barata. A ver si con un compuesto más blando, pues consigue haber más ganancia para el equipo, pero no hubo más ganancia para el equipo. Y Norris perdió la posición con Sainz, que por otra parte imagino que era justa, ¿no? Y McLaren se quedó sin arrebatar la posición a Pérez. Después también puntuó Stroll y Raikkonen, que bueno, pues es de los pilotos más regulares, aparte de los que están arriba, ¿no? Es de los pilotos más regulares porque aunque sea puntito a puntito, pues sigue sumando. Y los que estuvieron bastante mal, pues como ya os podéis imaginar, los Renault. Tanto Hülkenberg como Ricardo, que dio una de las imágenes del fin de semana, ¿no? Lo que comentaba antes Juan, esa marcha atrás que bueno, pues que impactó con Kvyat, pues la verdad que Renault tiene bastante margen para la mejora, porque vamos, o sea, no sé cómo catalogar la situación de Renault, porque por un lado con McLaren la cosa está un poco ahí funcionando, pero creo que es más por la parte de McLaren que por la parte de Renault, y por otra parte de Renault, pues A Vitebur le quedan 2 días. sí, Ese es el resumen. Tiene pinta. Después, por otra parte, Gasly, que la verdad estaba haciendo, yo creo que la mejor carrera hasta ahora de la temporada. Yo creo que estaba haciendo una carrera, empezando desde pit lane, iba con los medios y tal. Me estaba gustando su carrera, la verdad. Y en el histórico de tiempos, la verdad, bastante decente. Hasta que creo que la transmisión del coche dijo basta y se quedó ahí en el tercio final de la carrera. Y por otra parte, pues otra carrera para el olvido de Haas y Williams en la tónica general. Y Toro Rosso, pues sí, tuvo peleas con Raikkonen, con los Renault, pero no consiguió tanto ni Kvyat, que el pobre pues sufrió la marcha atrás de Ricardo y Albon, pues no consiguieron puntuar. Sí, lo de Albon una pena porque se quedó a las puestas, se quedó de 11, ¿no? Después de haberse quedado prácticamente, o sea, casi, o sea, tuvo una suerte increíble, ¿no? En la primera vuelta que se pegó contra con las dos ruedas en, Sí, es no cierto, sé si fue en la curva 1 o en la también curva 2. También Norris, que en la parte Sí. también tocó con el muro y bueno, no pasó a más, pero también tocó con el muro. Pero nada, la carrera yo creo que fue la típica, bueno, no tampoco voy a decir típica, pero vaya, que fue de más a menos. Empezó, a mí me gustó, o sea, tal y como, o sea, el comienzo de la carrera con ese respeto, ¿no? Entre los dos Mercedes, con un Bottas que para nada, o sea, peleando de tú a tú, o sea, Ahí Juan,
La Está diferencia... muy bien el rollo este de que, o sea, lo único, o sea, ¿cómo estará de superior Mercedes que ya pasan hasta de órdenes de equipo? Es que Eso no te iba a necesitan decir, la darlo. O diferencia sea, entre cómo gestiona la situación entre Mercedes y Ferrari. sí, Mercedes ahora mismo es simplemente no os peguéis entre vosotros. Y ellos Simplemente, o sea, respondieron. O sea, claro. tanto Bottas como Hamilton respondieron. Porque no hubo toques, se dejaron espacio y, como ves, pues, Sí. Y nada, o sea, es que realmente yo de la carrera, y mira que le estoy ahora, voy en la vuelta 51, o sea que me la acabo de ver entera otra vez, ahora mientras estábamos grabando y un poco antes, es que es ese, lo que es el comienzo, la buena salida de Pérez, el trompo de Grosjean, otra vez dando la nota, y la marcha atrás de Ricciardo. Es que no tuvo más. Cuando lo bueno del tema es que yo creo que yo decía, o sea, estaba pensando, ¿no? Antes de la carrera, imagino que todas las estrategias estarán contando con un safety car como mínimo, porque los precedentes que teníamos eran, caray, sí, o sea, parecía claramente, ¿no? Que se iban a dar con, pues eso, o sea, con Leclerc pegándosela antes, con Kubica, con esa clasificación que se alargó tantísimo, tal, ¿no? O sea, no sé, yo estaba convencido y decía, bueno, alguno, sería una locura no contar con un safety car. Y eso, algún mal sí. pensado con Gasly, sobre todo lo pensó, ostras, Gasly aparca mal el coche para que salga el safety. Y así Verstappen o tal tiene ayuda, pero justamente después Verstappen dijo que justamente el periodo de Virtual Safety Car le vino mal, porque se enfriaron los neumáticos y aparte el equipo por el Sí. error de Gasly le dijeron que aflojara, o sea que... Sí, pero bueno, eso. Y muy poquito más. Esta carrera, muy poquito más. Sí, estaba claro que todos contaban con un safety car que al final pues se les quedó ahí en el tintero. No pudieron terminar las estrategias. Yo, como resumen de la carrera, desde luego me quedo con la marcha atrás de Ricciardo, que me parece uno de los accidentes más graciosos que hemos visto en Por la... cierto, José, ese Dime. accidente tiene 3 posiciones de sanción para la siguiente carrera, o sea que no le sale Pues gratis a Ricardo. esa era mi pregunta. Os iba a preguntar si había habido sanción, porque no me he enterado de qué ha pasado al final con eso. Así que 3 posiciones. Bueno, a ver, es lógico porque no deja de ser una cagada, pero es verdad que Ricciardo tenía muy difícil saber o imaginar que iba a tener un coche detrás, dando marcha atrás. Pero bueno, tengo claro que sí, que merece sanción. A ese respecto, perdona que te corte, ¿no estaba prohibido el dar marcha atrás? No creo, ¿no? Yo, o sea, durante la carrera lo pensé. Igual era una cosa que tenía yo en la cabeza y que para nada, pero o sea, yo juraría que estaba prohibido dar marcha atrás en carrera Yo lo que en tengo entendido es Fórmula que 1. Hombre, para es muy salir de una difícil meter la marcha escapatoria, atrás. Claro, la necesitan. No veo Pues, sentido. precisa, No le veo sentido que esté prohibido. no, pues yo precisamente decía, o sea, ¿por qué siempre dan los trompos esos? Pues yo tenía hombre, entendido o sea, que estaba prohibido y entonces que o daban el trompo o no, no, obviamente es más rápido además. dan el trompo Además es más, porque es más Porque es más rápido rápido. y aparte meter la marcha atrás, que como nunca se pone, es una parte vulnerable de todo el mecanismo. Con lo cual intentan no ponerlo porque puede llevar a que la caja de cambios diga chao, chao. O sea, entre otras Yo cosas... tengo entendido que es muy difícil engranar la marcha atrás en un Fórmula 1 y de hecho, no sé cuál es el motivo, pero entiendo que debe ser así porque De hecho, los dos tardaron como 20 o 25 segundos en engranar esa marcha atrás y producir el accidente. sí. De hecho, creo que en los libres, no sé, ahora no recuerdo el piloto, igual fue Hamilton que pregunta por radio, porque se sale, cómo se ponía la marcha atrás. O sea, hasta ese Claro, nivel. sí, eso ha pasado más veces. Yo recuerdo momentos de risa de pilotos preguntando cómo se ponía la marcha atrás al quedarse atrapado en una escapatoria o alguna cosa así. Pero desde luego donde está prohibida es en pit lane, ahí das la marcha atrás y te descalifican al momento, pero aquí por ser una... porque no te queda otra, vamos, o sea... Claro. Y Y luego, si no como te la resumen de juegas. la carrera, me quedaría con ese momento, me quedaría con que Mercedes este campeonato hace y deshace como quiere y tendrá circuitos que le vayan mejor, momentos de forma y momentos de baja forma, pero al final, de una forma o de otra,
acaba ganando, haciendo primero y segundo. O sea que el campeonato está claro que está entre los dos Mercedes. Lo dijiste tú, ¿no, José? ¿Dónde fue? ¿En Bahrein Sí. o en China? Que el campeonato estaba decidido. Sí. Pues No sé, creo que fue en el último programa que grabamos. Y lo sigo pensando, y además que cada carrera así sigue. O sea, me empiezo a no sé. sumar al team Pero- José del campeonato está decidido. Una superioridad de Mercedes abismal con respecto a todos los demás. Luego, la estrategia de Ferrari, que bueno, a ver, venía condicionada por el error de Leclerc en clasificación, y dentro de ese contexto entiendo que la estrategia era acertada, y con un safety car posiblemente Leclerc hubiese tenido opciones de quedar mucho más arriba. Y luego un momento que pasó un poco desapercibido en la carrera, pero que no terminé de comprender, no sé si es que me pilló haciendo otra cosa y no lo vi. Hubo unas vueltas en las que Carlos Sainz adelanta a Norris y a Pérez, creo que era el otro, y cuando me vuelvo a fijar 3 o 4 vueltas después, está otra vez detrás. Y recuerdo que se comentó, que los comentaristas de Movistar dijeron que había sido un fallo, entre comillas, o una decisión estratégica de McLaren, y no terminó de comprender cómo, después de haber adelantado a los dos pilotos en pista, por alguna decisión del equipo en cuanto a en qué momento entrar en boxes, perdió no una sino 2 posiciones. Es verdad que luego a final de carrera no tuvo demasiada importancia, Bueno, con pero Pérez, me llamó la atención. el caso, después de la carrera, Carlos Sainz defendió un poco la actuación porque Norris salía con neumático usado, él salía con nuevo, en principio, y McLaren consideraron que, bueno, pues que Carlos Sainz podía aguantar unas vueltas más al tener el neumático nuevo. Bueno, al final de carrera, él mismo, imagino, pues que yo quiso echar balones fuera, pero imagino que ahora analizando la carrera, lo cierto es que Norris le hace un overcut de libro. Lo de Pérez es al margen, ¿no? Porque es otro equipo, pero McLaren ahí claramente perjudica a Carlos Sainz. Pero vamos, es que eso es... No hay mucho por donde tirar, vamos. Entra antes Norris y después Carlos Sainz y undercut de libro, ¿no? Porque aparte, como comentábamos, calentar los neumáticos costaba un par de vueltas. Es cierto que después al final, con la parada de Norris y tal, pues hay un poco esto de justicia filosófica, por así decirlo, y Sainz recuperó la posición a Norris, pero... Pero no fue el karma, eso fue una decisión de equipo. O sea. No, sí, evidentemente. ¿Al karma qué te decides? ¿A la segunda, a la de Norris al final o al principio? ¿O todo? No, pues lo de que Bueno, al final sí. O sea, yo estoy de acuerdo completamente con que fue un undercut o sea, cuando entran antes es undercut, no Sí, overcut, undercut, ¿no? sí. O sea, fue un undercut, pues eso, de libro. ¿Qué es lo que ocurre? Que a mí me dio la sensación de que esa maniobra lo justificarán como la justificarán, pero era para devolverle la posición a Sainz. Y no me o sea, puedo entenderla, puedo entender que lo hicieron, pero no me parece bien. O sea, tal y como están las cosas, y mira que soy, o sea, obviamente prefiero que Sainz quede por delante de Norris, eso de aquí a Lima, ¿no? Y me hubiera mosqueado el decir, joder, con McLaren, vaya mierda de estrategia, o sea, cómo dejaron pasar esto, ¿no? Sí. Pero quiero decir, es como cuando en fútbol un árbitro pita un para penalti enmendar un error, para enmendar un error anterior, ¿no? para enmendar un error comete otro. Efectivamente, entonces suena a eso, con lo cual a mí no me moló. Es cierto, y como antes lo decía José con Leclerc, que si hubiera salido safety car, al final pues Norris hubiera tenido un neumático más blando, que vete tú a saber, pero como no pasó, pues se quedó ahí con que intercambiaron posiciones simplemente, ¿no? Lo cierto es que ahí con McLaren pues no estuvo muy atinada, ¿no? Porque Norris le hacen undercut a Sainz, después de la parada primero entra Norris en la 9, después Pérez en la 10 y los perjudicados son los dos McLaren, cuando Carlos Sainz adelantó a los dos a Pérez, o sea digo que más. Salieron perdiendo. Ya, pero os digo más.
si llegan a estar la cosa más apretada, ni de coña entran. Es decir, si simplemente era un cambio quinto, sexto por sexto, quinto, o sea, no sé si me explico, es decir, si hubiera algún... Tenían margen con el piloto que iba detrás, que no recuerdo ahora ¿Qué? cuál era, Stroll. para Stroll, pues eso. Y aparte entraron en virtual. Entraba, claro, y en virtual, o sea, entraba a cambiar las ruedas y salía sin perder posición. Si llega a haber el mínimo peligro de perderla, no lo hacen ni de coña. Hombre, claro, porque la parada le saldría por 20 y pico segundos. O sea, Claro. no hubiera tenido sentido porque la vuelta rápida con un McLaren. No. No, o sea, no. No. Que es lo único positivo. Que desde otro punto de vista, bastante bien lo está haciendo McLaren, teniendo en cuenta cómo lo está haciendo Renault. Sí, sí, ahora en el Mundial de Constructores McLaren le saca bueno, es la cuarta y empieza a marcar diferencias que en comparación con esta misma altura del año pasado, la verdad es que bueno, ya comentamos en el anterior podcast, ¿no? Que a estas alturas Fernando ya llevaba 50 puntos, una cosa así, o sea, dentro de lo que cabe, van cuartos del Mundial de Constructores, pero se han dejado puntos muy valiosos en las carreras anteriores. Y ese Y otra respecto, diferencia muy importante es que este año están, bueno, iba a decir puntuando los dos, a medias, quiero decir, pero los dos pilotos con garantías de estar ahí delante, ¿no? Y el año pasado, pues todos claro, veíamos Van Dorn era que Van cero. Dorn muy poquitos puntos aportó, ¿no? Al total. Sí. Y ahora no es que Sainz haya aportado muchos, pero vamos, sí que se ve que no es que ha sido por mala suerte, ¿no? O llamarle de alguna manera. Quiero decir, no han sido todos culpa suya, ¿no? Bueno, ahí El hecho de puntuando no puntuar. la primera carrera que puntúa ya se queda a 6 de Norris. Dentro de lo que cabe, pues vamos ahora a ver en España qué tal le va. ¿Qué sucede? Bueno, pues si no queréis comentar nada más de la carrera, digo aquí cómo va la clasificación tanto en pilotos como en constructores, pero ya, como comentábamos antes, las diferencias son... Porque quedan 18 carreras, una cosa así, porque si no... Y aún así, esto, no sé, salvo que venga una raza alienígena y se lleve a Bottas y a Hamilton a su país, aquí no veo que cambie, que tenga oportunidad Ferrari o no sé, realmente no sé quién son los rivales de McLaren, o sea, de Mercedes, o sea, ellos mismos, ellos mismos, ¿no? O sea, porque ¿quién es el rival de Bottas o Hamilton? Vettel, Verstappen, Leclerc, pues que tampoco sabemos eso, ¿no? Porque Bottas va líder con 87 puntos, Hamilton segundo con 86, tercero Vettel con 52, Verstappen cuarto con 51, Leclerc quinto con 47, Pérez sexto con 13, los mismos que tiene Gasly y Raikkonen, 12 tiene Norris y décimo es Magnussen con 8. Y después en constructores la diferencia es muchísima, ¿no? Mercedes primero con 173, segundo Ferrari con 99. En 4 carreras no han podido ni romper la barrera de los 2 dígitos. Tercero Red Bull con 64. Cuarto McLaren con 18. Racing Point quinto 17. Alfa Romeo 13 puntos. Renault 12 puntos. Haas 8 puntos. Toro Rosso 4 puntos. Y Williams 0 puntos. La verdad que hay aquí unas diferencias. Muy bien también Racing Point, ¿eh? Sí. Teniendo el material que tienen, cuando digo el material que tienen es que prácticamente el coche de este año es el del año pasado, básicamente, y tal, con algún remiendo y tal, pues no, tampoco es que sean 60 y pico puntos, son 17, pero es que está un poco, entre comillas, barato estar ahí, ¿no? Porque con eso, con 18 puntos, que es lo que tiene McLaren, ahora mismo eres cuarto. O sea que tampoco es... Y el año pasado, ¿os acordáis en Spa cuando reentraron?
ahora no recuerdo qué hicieron Ocon y Pérez, pero casi hicieron esos puntos en una carrera. O sea que, entre comillas, es barato estar, entre comillas, como digo, es barato, ¿no? Yo es que, fíjate, me atrevería a decir que en Alemania o Hungría vamos a tener campeón del Mundial de Equipos. Hombre, si repite esto, no te digo que no, ¿eh? Joder, Yo espero creo- que no, ¿eh? Yo creo que, vamos, como muy tarde para las vacaciones de verano, es decir, antes de las vacaciones de verano, antes del parón de verano, vamos a tener campeón del Mundial de Equipos. No, eso matemáticamente es muy, muy, muy difícil. Porque date cuenta que matemáticamente no es la lógica. Matemáticamente es que a partir de una carrera, o sea, quiero decir, cuando tú ya dejas de hacer ningún punto y tu rival hace todos, entonces eso quiero decir, No, como bueno. mínimo tiene que ser después de. Matemáticamente es posible en Gran Bretaña. Matemáticamente, si Mercedes sigue haciendo dobletes, en el Sí, momento pero es que, que en el momento que en la mitad de la date carrera, cuenta. en el Claro, momento pero que en la mitad de las carreras hayan hecho dobletes, son matemáticamente campeones. En la mitad de las carreras no estoy seguro si es Gran Bretaña o Alemania. no, para nada, porque date cuenta que la otra mitad de la temporada podría estar haciendo dobletes constantemente Ferrari, y Mercedes no puntuar. Bueno, sí, Con lo cierto, cual, porque el resto han puntuado, sí, vale. claro, es que matemáticamente no tiene nada que ver con la lógica, vaya. Mm. Matemáticamente, a ver, los números son los números y no. Pero la sensación, desde luego, es que lo pueden finiquitar muy pronto. No, Yo ya, ya te digo. Bueno, las vacaciones de verano son entre Italia y Singapur, ¿no? Sí. Sí, creo que sí, ¿no? O entre Italia y Singapur o entre Entre Bélgica e Italia, no estoy seguro. Hungría y Bélgica. Es cierto, entre Hungría y Bélgica. Pues sí, yo diría que para Hungría, fíjate, Porque me estoy claro, aventurando mucho, pero yo diría que para Hungría vamos a tener campeón de equipo. a vosotros se os dicen en pretemporada que Mercedes se marcaría 4 dobletes consecutivos, ¿os lo joder, este hubierais año es creído? prácticamente todo el mes de agosto sin Fórmula 1, ¿eh? ¿Os lo hubiera creído? Sí. Y otra vez acabando prácticamente en el año que viene. Perdona, Emma, ¿cuál era la pregunta? Que si os dicen en pretemporada que McLaren consigue 4 dobletes consecutivos, os lo hubierais Y creído. además, Que McLaren no lo ha conseguido. McLaren no, Mercedes, perdón. No, yo no me lo hubiera creído. Yo estaba convencido que Mercedes este año iba o sea, pensaba que Ferrari lo iba a hacer bien. Y no. y es que si no recuerdo mal, el año pasado cerraron el campeonato también con, no sé si 2 dobletes o 2 dobletes en las últimas 3 carreras o algo así. O sea que Pero en realidad, si empezamos a contar carreras consecutivas, llevan algo así como 7 dobletes en 9 carreras o algo de ese estilo. Pero aquí estamos de acuerdo de que lo que falla, al margen de piloto o no piloto, es que Mercedes tiene un mejor coche que Ferrari. Ya con 4 carreras vistas, ya... Eso sobre todo. Yo Eso ya sobre todo. digo eso, ¿no? Que aquí hay... Y después que creo que Ferrari tampoco lo está sabiendo gestionar del todo bien. Claro, eso es lo Pero- que complementa, sí. Pero la diferencia principal es que el coche está siendo mucho mejor el Mercedes que el Ferrari. Cuando además, es que además es, en fin, Yo tengo... es todo como muy pesimista, ¿no? Porque además, digamos que la experiencia que tenemos con Ferrari es que empieza muy bien y luego es poco a poco que se va Bueno. quedando en el camino, ¿no? Ahora viene España, que ya sabemos que todos traen grandes mejores, vamos a ver qué tal, pero bueno, Mercedes no va a estar quieto. Pero todos, no solo Ferrari, va Claro, a traer hasta Williams, si me apuras. Lo cierto es que yo tengo especial interés en ver Mercedes en Mónaco, porque normalmente no suelen ir muy bien, o sea, muy bien. Pasan alguna que otra dificultad en Mónaco. Tengo especial interés por ver qué pasa. No, donde lo en pasan Mónaco. mal era en Hungría, Emma. Bueno, Hungría, Mónaco es el mismo estilo de circuito, ¿me entendéis, no? Y tampoco, por decirlo mal, no estoy diciendo que de ganar pasen ahí a hundirse en la miseria, no. Igual, no ganan, pero igual tercero. Ese es pasarlo mal.
Pues yo tengo especial interés en ver ahí qué pasa en Mónaco y por otra parte a ver Red Bull, que una de sus apuestas para ganar esta primera parte de la temporada es, sin lugar a dudas, Max Verstappen la tiene marcada porque imagino que Gasly no, es Mónaco. Vamos a ver qué tal Mónaco y queda relativamente poco, ¿no? Porque ya estamos en mayo. Sí, además fin de semana que coincide con las 500 millas. Uh-huh. Y no sé si queréis añadir algo más de la carrera, de la Fórmula 1 o... Concho, estoy pensando yo, es otra vez el día de las elecciones, Mónaco. Sí, no ¿Sí? fastidies. Sí, sí, Vaya, señor. vaya por Dios. Te toca mesa. No lo sé. No lo sé. Pero... Aún repartir, sortearon ya lo de las presidencias No, y creo que no, vocalías y... No, Pronto, ¿no? pero aún así, lo cierto es que aparte de ser Mónaco son las 500 millas, como tú comentas. Con lo cual, si te toca una de estas cosas, ostras, dices, vale, solo Todos es a una. votar a primera hora. A las 8 todos votando. Puedo votar casi todo el día, ¿no? Pero ya me concentras más, no sé. Y si A te las toca 8 de la mesa mañana electoral, ¿eso no vale como eximiente? debería. Debería, pero... Hostia, a mí me toca, te juro que me llevo el iPad o me llevo el iPhone y me pongo a ver. Eso es posible, sí. Nadie te No dice lo nada, sé, ¿no? pero... en No, fin. no. Todavía si tuvieses entradas para ir a ver la carrera a Mónaco, podrías Pero el iPad argumentarlo. Pero... o El algo, iPad, o lo que no sea sé. para verla ahí in Ahí. situ. Claro, si te toca estar tachando y poner ahí los datos, bueno, en definitiva, Sí. ya veremos cuando lleguen esas fechas. Si estás en la mesa, tienes un ratito para ir a comer. Bueno, sí. Ese ratito se te puede alargar un poco más de la cuenta. Bueno. Y bueno, ahora, ya que llevamos hora y 20 y pico de podcast, al margen de la Fórmula 1, pues comentar que este fin de semana tiene lugar una nueva cita del Mundial de Resistencia en Bélgica, que podréis ver en D-Max al completo. Creo que empieza el sábado. En D-Max, el sábado la transmisión empieza a la 1, pero la carrera creo que empieza a las 2, una cosa así. Como Eso es digo, pagando. Es lo que no, habíamos pagado aquel año. no, D-Max es TDT. Es TDT. Lo que era pagando era las Vale, 24 horas de la... Sí. Que bueno, que el Mundial de Resistencia ya empezó en Dimas, que ahora las últimas como eran en horarios así trasnochadores o madrugadores, pues la metían en Eurosport. Pero claro, a estas horas de las 6 horas en Eurosport, pues hay ciclismo y otras historias y la meten en D-Max. Lo que también al parecer ya está confirmado es que Fernando abandona el WEC. O sea, Sí, quiere decir Fernando, que sí. es esta temporada y punto. Que no sigue en el Eso WEC. iba a añadir ahora, que Fernando ha confirmado que deja el WEC al acabar esta temporada y vamos a ver qué hace en el futuro. Que yo, mi opinión es, me da igual. Esté donde se meta, lo voy a seguir. Pero siendo egoísta, ya digo, siendo muy egoísta, pero tremendamente egoísta, pienso, ojalá pierda, no gane en las 500 millas para que lo tenga metido en la cabeza eso y que de alguna forma lo empuje a hacer la temporada completa de la IndyCar. Ya digo, es siendo tremendamente egoísta. A mí me molaría también que hiciese una temporada entera de la Indy. Tremendamente egoísta, ¿no? Pero bueno, no sé, ¿no? Porque... Hombre, yo creo que si gana el Mundial de Resistencia, esa triple corona a lo grande, ganando también el Mundial de IndyCar, va a ser algo apetecible, ¿no? El rollo es que tenga coche, porque el McLaren... ¿En dónde? O ¿En la sea, el IndyCar? coche con... Sí, en la Indy, porque es decir, el equipo con el que va a correr este año es novato, ¿no? Por lo que yo tengo entendido. Sí. No es como el año pasado Sí, que, pero una digamos, cosa, se Juan, sumó... una O sea, cosa es para un evento, el evento únicamente ahora que tenemos 500 millas, y otra cosa es si se plantean hacer la temporada completa o para la siguiente, ahí ya hay más tiempo a corregir o mejorar y teniendo en cuenta cómo van en la IndyCar, que son los chasis iguales y que los motores son solo hay dos fabricantes y tal, pues ahí se puede corregir. Pero en un evento aislado, como tú comentas, que en vez de
cuando lo intentó de la hace 2 años con Andretti, que estaba ahí Andretti, que tenía mucha experiencia, sigue teniendo mucha experiencia, y aparte los otros compañeros de equipo le ayudaron a gestionar el tráfico, rebuffos y tal. Este año va por libre. Tiene ahí la ayuda de Carlin, que es novatos, por así decirlo, y la IndyCar, porque Carlin aquí en Europa, pues novato poco, pero no tiene compañeros de equipo, con lo cual ahí va solo él. Ahí... Lo va a tener más complicado este año Sí, yo creo que que el lo va año a tener pasado. más complicado que la otra edición, pero bueno, o sea, con llegar vivo ya Pero sabemos. es igual, nosotros lo vamos a ver. Sí, lo vamos a ver. Es igual, es igual. Hombre, si abandona en la primera vuelta, ostras, me jodería un poquito. Que aguante un poco, al menos que llegue al sector de la carrera donde se decide la victoria, ¿no? Y por otra parte, el próximo año, en 2020, pues ya saber, ¿no? Porque que si el Dakar, que si no sé qué, que si el otro, pero ya digo, yo, si me preguntan y si me permiten ser egoístas, ojalá pierda las 500 millas para que lo siga teniendo en la cabeza que hay que ganar eso, para que de una forma u otra provoque que corra la IndyCar, porque, a ver, a mí me gusta la IndyCar, joder, y con Fernando disputando todas las carreras le daría un empuje a la competición importante, ¿no? Ahí lo estamos viendo, lo que comentamos al principio, que Zambor, España, pues, si de seguir Fernando Alonso en la Fórmula 1, que no lo ha descartado, ¿no? Porque no sabemos nada, pues tan pronto puede volver a la Fórmula 1, que la verdad, ¿dónde? Ese es otro tinglao, pero de estar Fernando en Fórmula 1 habría que ver si hubiera continuado el Gran Premio de España o no. Que yo ya lo doy por cantado que no va a seguir, pero bueno, ya lo hablamos antes. Y no sé si queréis comentar algo más, si no, ya Pues lo igual dejamos en el aquí. 2020 no hay Gran Premio de Barcelona y sí está Fernando en Hombre, la F1. No me si lo se creo ni dejara yo, eso, ¿no? Pero pues si me das a elegir, prefiero esa. Claro, prefiero un Fernando que tenga posibilidades de ganar. Si viene para estar ahí por estar, pues no. no, yo si es para estar, no. Es como el Dakar. Si va a ir al Dakar para ganar, vale. Vas con todo y vas para ganar. Pero para participar, pues para eso no vayas, joder. Hombre, si va al Dakar irá para aprender, digo Ya, yo, es entiendo. es otro tinglado de competición. Es cierto, pero yo imagino que cuando a estas competiciones que va a ir, va para ganar, no va para ir para participar, pues para eso está en casa. Digo, no, o sea, solo se perjudica a él. Si va ahí, entre comillas, se conforma con ir. No va en su ADN, yo creo eso. Y bueno, por mi parte, nada más. Ya nos escuchamos en la próxima carrera. Únicamente recordaros que en Twitter nos encontráis como arroba desde boxes y habréis notado que se ha descargado un podcast que no es de Desde Boxes en el feed de Desde Boxes. Y es que hace unas semanas Carlos de Histo Racing propuso a nosotros y a otros podcasts del mundo del motor participar en un especial sobre lo que pasó en Imola en el 94. Finalmente fui yo el que acudía a esa cita y ya está publicado en el feed de tanto de Histocast como aquí en Desde Boxes. Y nada, por mi parte, nos escuchamos en la próxima. Pues nada, decir que justamente estamos grabando en ese 25 aniversario de la muerte de Ayrton Senna y que no hemos dicho nada al respecto, pues eso, porque lo que os recomendamos es que escuchéis el Listo Racing. Venga, un abrazo, hasta la próxima. Ay, bueno, y lo de que si nos queréis enviar un correo electrónico es en desdeboxespodcast@gmail.com. Chao, chao. Y nada, yo os recuerdo que tenemos el grupo de Telegram al que se accede a través de t.me/desdeboxes. Y nada, ya nos escuchamos en la próxima carrera. Hasta luego. La próxima carrera que precisamente va a ser España. Y si Emma tiene razón, la última de muchos años. Sí. A ver qué pasa. Sí, aquí Bueno. podemos, con España se van a marcar un Thanos.
Te voy a matar a hostias. Joder, Sí, Infinity War la viste, ¿no? sí, es así.